Dice, habíamos quedado entonces en el 11, leo el 11 que era el cierre de lo de Zelofehad, y dice, y si su padre no tuviese hermanos, debe entregar su herencia al pariente más cercano de la familia, ese heredará. Este será para los israelíes un decreto de justicia, tal como Yahweh le ordenó a Moshe. Verso 12, Yahweh le dijo a Moshe, asciende a este monte Abarim y observa la tierra que les entrego a los israelíes. Aquí hay varias cosas. El monte Abarim viene de Abar, la palabra. Abar es traspasar, como Abraham el Ibrí, que traspasó el río para seguir la voluntad de Yahweh. Y por eso el nombre de los hebreos, los que pasan, o los que son del otro lado, otra forma de verlo, por eso somos embajadores, somos del cielo, pero vinimos a la tierra con una labor del Padre. Pero en este caso, Abarim se refiere a los que pasan al otro lado, al mundo de los muertos, a los que ya pasaron. De hecho, en inglés, cuando alguien muere, es muy común que digan he passed away, que ya pasó, que se fue. Pero la palabra es pasó lejos o pasó a lo lejos. O sea, literalmente, solo que no tiene mucho sentido en español. Entonces, se refiere al alma pasar de este mundo al mundo de los muertos. Entonces, en este monte era un lugar donde adoraban a los muertos, donde buscaban comunicarse con los antepasados difuntos. De ahí el hecho de que vimos, por ejemplo, que en el capítulo anterior Israel cayó en idolatría, Balpeor, que es el señor del hueco, refiriéndose a la tumba, y bueno, sí, otras cosas. Entonces, el pueblo cayó en idolatría de la muerte, del espíritu de muerte, de los muertos, de los Refaim, los gigantes y los ángeles caídos que están encerrados en el abismo, los gigantes cuyos espíritus quedaron como espíritus malignos sobre la tierra. Todos esos eran adorados y buscaban comunicarse con ellos en estos lugares. Por otro lado, aquí dice, ¿por qué este pasaje está puesto a la par de la herencia? ¿Verdad? El de la herencia de las hijas de Zelofehad. Dice, ya que el apartado, ¿verdad?, el Todopoderoso, dijo, tú darás a ellas como posesión la heredad. En el capítulo, bueno, más bien allí, el estudio anterior que leímos, que decía, Yahweh le respondió a Moshe diciendo, las hijas de Zelofehad tienen razón, entrégales una parte, tú les entregarás. Entonces ahí Moshe dijo, ahora es que ya voy a entrar yo, porque si yo se las voy a entregar, eso quiere decir que yo voy a estar adentro entregándolas. Entonces dice, tal vez el Padre ahora sí me va a dejar entrar. Entonces, ¿qué dice Yahweh? Venga, para que vea la tierra a la cual no va a entrar. ¿Verdad? Básicamente para quitar esa idea de en medio. Recuerden que por un lado el hecho de Moshe dejar un sucesor, que es lo que viene a continuación, es una extensión de él. Por ende, el que Yahushua lo entregase era él mismo haciéndolo. Entonces, después dice, tú le entregarás por posesión. Moshe se dijo a sí mismo, seré yo a quien el Omnipresente ha mandado repartir la tierra por heredad. Quizá el decreto de no poder entrar ha sido cambiado y poder entrar a la tierra. Entonces el Todopoderoso dijo, mi decreto se mantiene en su lugar, ¿verdad?, con decirle suba y todo lo demás que viene a continuación. Dice, alternativamente, ya que Moshe entró al área que llegaría a convertirse en porción de los hijos de Gad y los de Rubén y la mitad de Menashe, recuerdan que 2,5 tribus tomaron porción del otro lado del Jardín. Entonces, como a Moshe le dicen que vaya ahí a ese lugar, él dice, estoy en tierra de Israel,
lo que va a ser de Israel, por ende ya el Padre me dejó entrar, quizá. Entonces ahí habían dos puntos por los que él pensaba que iba a poder entrar. Dice, esto puede ser comparado con un rey que decretó sobre su hijo que no entraría al palacio. El rey entonces pasó por la puerta y el hijo lo siguió. El rey pasó por el patio y el hijo lo siguió. Entró a la recepción y el hijo lo siguió. Una vez que iba a entrar al cuarto, el rey dijo a su hijo, hijo mío, de aquí en adelante te está prohibido entrar. Eso fue básicamente como hizo con Moshe. Entonces, dice, Yahweh le dijo a Moshe, asciende a este monte Abarim. Como dije, ¿verdad? Abarim, de donde viene Ibrim. De hecho, Abarim, la misma palabra se podría leer Ibrim. Entonces, en el sentido positivo es como si le estuviera diciendo, sube al monte de los hebreos, al monte donde los hebreos pasan al paraíso, por decirlo así. Y por eso también estaba en la frontera, se podría decir en cierta forma, a la tierra prometida. Asciende a este monte Abarim. También en otra forma de verlo es como preparándolo para morir, preparándolo para pasar al otro mundo. Asciende a este monte Abarim y observa la tierra que les entrego a los israelíes. Dice por acá, el monte Abarim está ubicado al noreste del Mar Muerto. Abarim significa pasos, pues se halla emplazado próximo al lugar por donde los israelíes cruzaron al Jardín hacia la tierra prometida. Y como mencioné, hay evidencia de que ahí adoraban a los muertos y en sí por eso llamaban de esa manera ese monte, porque por ahí pasaban las almas de los muertos. Decía, Yahweh le dijo a Moshe, asciende a este monte Abarim y observa la tierra que les entrego a los israelíes. Vean como Yahweh había dicho, y entregarás. Ahora le dice, vean la tierra que les entrego. Así como, yo las entrego, vean. Era como dándole a entender a Moshe que no iba a ser él, que lo que dijo de él, entregarás, se puede ver, repito, como Moshe a través de Yahushua, Josué, o el hecho de que le está hablando a toda la gente que eventualmente tendría que poner por obra el mandamiento de Yahweh. Entonces, dice aquí bueno, eso ya lo leí el comentario. Dice entonces, asciende a este monte Abarim y observa la tierra que les entrego a los israelíes. Dice el verso 13, y después de que la hayas visto, también tú te unirás con tu pueblo, tal como se unió tu hermano Aarón. Entonces, ese también tú se toma, también tú morirás y te unirás con tu pueblo tal como se unió, ¿verdad? Cuando murió con el pueblo, se unió con el pueblo Aarón, tu hermano Aarón. También se puede ver ahí donde dice tal como se unió, se puede entender como el hecho de que Moshe, cuando vio la muerte de Aarón, que fue a través de un beso de Yahweh, como lo interpretan en el judaísmo, que se dice, ¿verdad?, la forma más hermosa de morir, no envió al ángel de la muerte, sino que fue él mismo. En ese caso habría sido su malach directamente. Entonces se dice que Moshe ansió la muerte de Aarón, y aquí Yahweh, al decirle vas a morir como Aarón, le está diciendo de la forma que tú querías morir. Qué particular, bueno, ya que dice eso, ¿verdad?, también como en el sentido negativo llega Judas y entrega a Yahushua con un beso. Y después de que hayas visto, también tú te unirás con tu pueblo, tal como se unió tu hermano Aarón. Representando, o sea, el pueblo que vendría a seguir a Yahushua ben Nun, representando la congregación espiritual que haría con Yahushua HaMashiach. Pero sí, de dos maneras, ¿no? En el sentido, como acabo de decir, también en el hecho, recuerdan que en el judaísmo se habla de que como el pueblo que salió de Egipto quedó en el desierto y fue Moshe el que lo sacó, entonces Yahweh haría que él quedara también en el desierto para que en la resurrección entrase con ese pueblo que él sacó. Entonces, como diciendo, yo les prometí meterlos, yo me quedo con ustedes hasta el fin, hasta la resurrección, para ahora sí entrar con ellos. Entonces, por eso con tu pueblo, será reunido con tu pueblo, ¿verdad? Y Moshe podría decir, no, pero mi pueblo es el que está entrando, no es el pueblo de Yahushua.
En el sentido espiritual, la congregación de ahorita, del fin de los tiempos, la congregación de Yahushua, sería el pueblo al que se refiere espiritualmente hablando. Entonces dice, y después de que lo hayas visto, también tú te unirás con tu pueblo tal como se unió tu hermano Aarón. Dice, ustedes se rebelaron contra mi palabra en el desierto de Tzin, cuando la comunidad me enfrentó. Ustedes debieron haberme apartado ante los ojos de ellos en el tema del agua. Esas son las aguas de Meribá, de Kadesh, en el desierto de Tzin. Aquí creo que aparece un poco traducido diferente, me parece un poco. Entonces, ustedes se rebelaron contra mi palabra en el desierto. En hebreo dice el verso 14, cuando Meritem, cuando se rebelaron ustedes, contra mi boca, cuando se rebelaron contra mi boca, ¿verdad? Que sería contra lo que dije, porque recuerden que Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón que le hablara, le dijo a Moshe que le hablara a la roca, pero cuando llegó la golpeó. Entonces fue una rebelión de Moshe en contra de lo que Yahweh había dicho. Pudo haber sido por falta de fe, en el sentido de que decías, ¿no? Tal vez le hablo y no pasa, mejor la golpeo. Pudo haber sido, que es quizá la posibilidad más grande, que ya estaba cansado del pueblo y se desquitó con la roca. Entonces hay varias razones, pero el punto es que él no apartó a Yahweh en el sentido que él se quería apartar, porque por decirlo así, con esa palabra Kadosh, él se quería apartar de la violencia, se quería apartar de esa imagen de que todos los golpes. Cuando salieron de la esclavitud, sabían lo que eso era y estaban acostumbrados a ese trato. Golpean la piedra para representar la muerte de Yahushua el Mesías. En el fin de los 40 años, Yahweh le manda a hablar, porque era un pueblo nuevo que no había estado en esclavitud, pero aún así la golpea, representando que ahora tendría que venir el último a morir también. Por eso es Moshe el que tiene que pagar por eso, porque el último es el testigo como Moshe, y no solo él, también a Aarón como el testigo Eliyahu. A buen punto, sí, como que se cumple que falló en algo para representar el hijo pródigo. Sí, buen punto. Cuando se rebelaron ustedes a mi boca o contra mi boca en el desierto de Tzin, en la rebelión de la congregación, ahí dice Mimribat, que en medio de eso está Meribá, a pesar de que suena tan diferente. En Meribat, en la Meribá de la congregación, o en la rebelión de la congregación, y no me apartaron a mí con las aguas, no me apartaron a mí con las aguas, o sea, no aprovecharon las aguas para apartarme. Curiosamente, como sabemos, Yahushua es el agua de vida, y es a través del agua, a través de Yahushua, que Yahweh se aparta como el único Elohim, el único que es verdaderamente compasivo en comparación con todos los falsos Elohim del mundo. Tanto así que envió a su hijo a morir por nosotros en vez de bajar a matar a todos, como habría hecho cualquier de los Elohim del mundo, que son completamente emocionales, completamente carnales, incluso más dejándose llevar por las pasiones de la carne que los seres humanos mismos, ¿verdad? Que fue parte de lo que vimos en Enoch, cuando Yahweh le dijo a los ángeles que no descendieran, porque si entraban a esta realidad iban a volverse peores que los seres humanos, porque los ángeles en la otra realidad no entienden lo que es estar en carne. Cuando entraron en carne se dieron cuenta, se hicieron lo peor. Conectado con esto que estaba diciendo, qué sorprendente que, digamos, desde el punto de vista carnal, humano, Yahweh les está diciendo, si ustedes me hubieran hecho caso, no se mueren ahorita, pero desde el punto de vista profético era necesario que se murieran ahí. Entonces es donde se da el libre albedrío, que Yahweh les permite errar, y al final se termina cumpliendo la voluntad perfecta, incluso a través de los errores. Entonces una cosa es que Yahweh predestinó, por ejemplo, a Moshe, porque sabía que iba a ser un hombre apartado desde antes que él naciera. Lo predestinó porque sabía que sus decisiones iban a ser las que lo llevarían al Padre. Mientras que los que no son predestinados es porque sus decisiones son contrarias a las del Padre y los alejan. Entonces Yahweh sabe el fin desde el principio. Yahweh sabe
desde el inicio sabía quiénes llegarían y por eso los predestinó. Pero hay gente que dice, ¿cómo la predestinación puede ser verdad si hay libre albedrío, o lo uno o lo otro? Y de ahí el enemigo, los impíos usan eso como excusa para ser malos. Y dicen, yo soy malo porque así me hizo. Y muchos dicen no creer en el Todopoderoso, pero cuando se trata de eso, excusarse, ahí sí lo meten. Ah, es culpa de él. Pero no es que usted no cree. Ah, eso sí, que él es culpable de todo, eso sí lo creo. ¿Verdad? Tristemente, así son muchos en el error. Entonces, dicen, ¿cómo puede haber predestinación? Si hay predestinación y yo no soy predestinado es porque no me quiere. No, es porque usted no lo quiere y él sabía, entonces usted no fue predestinado. Es así de simple. Ahora, si usted no lo quiere ahorita y por entender eso, se da cuenta que el que está en error es uno, ¿verdad? La persona, y empieza a buscarle y lo llega a conocer y lo llega a amar, resulta que estaba predestinado desde el principio. Simplemente en ese momento del tiempo, para ese ser humano, no tenía ni idea lo que Yahweh tenía preparado para él en el futuro, ¿verdad? Como el ser humano está atrapado en el presente, no entiende el plan tan perfecto de Yahweh, en el cual el tiempo no tiene nada que ver, porque Yahweh es eterno. Entonces, sorprendente que uno podría decir, uy, Moshe, qué problema, ¿cómo cometiste este error? Pero era necesario que cometiera ese error para que quedara escrito todo lo que tenía que quedar escrito. Ahora, uno podría decir, si Moshe y Aarón no cometen ese error, decir, no, yo estoy dispuesto a quedarme aquí, esperarme hasta el fin de los tiempos para ser resucitado con ellos y meterlos a ellos porque yo se los prometí. Decía, cuando se rebelaron contra mi boca, en el desierto de Tzin, en la rebelión de la congregación, para apartarme a mí en las aguas. Ese era el punto que quería ver. Dice después, en todos los lugares en los que la escritura habla de la muerte de Aarón y Moshe, menciona sus pecados o su pecado, porque un decreto se había decretado sobre la generación del desierto, de morir en el desierto, por el pecado de no haber creído. Por esto es que Moshe pidió que su pecado fuese escrito, para que la gente no dijera que él también fue uno de los rebeldes. Entonces, cada vez que se menciona la muerte de Moshe y Aarón, se menciona por qué murieron, por este pecado. Y alguna gente diría, uy, qué feo, siempre les cuentan el pecado. Y más bien es para que uno sepa que ese pecado fue pequeño, no fue nada comparado con los pecados del pueblo. También, como hemos visto, aquí fue como que Yahweh, como tenía que hacer las cosas como tenían que ser, usó el mínimo error de Moshe y Aarón para decirles no van a poder entrar por esto. También recuerden que si una persona es muy apartada, muy justa, el menor pecado, el menor error se ve como gigante, ¿verdad? Como una manta blanca, un punto negro, pero una manta toda manchada de colores diferentes, un punto negro ni se nota. Entonces Moshe y Aarón, hombres tan apartados, cometen un error y se vino el fin para ellos. Con el montón de gente que hace un montón de errores, y eso no está diciendo que hacer más errores es mejor, ¿verdad? Que no lo van a agarrar. No, con la gente que comete muchos errores, Yahweh lo que se está dando es dándoles tiempo para que se arrepientan y sean lavados de sus pecados. Entonces, después decía, esto se puede comparar con dos mujeres que estaban peleando, o más bien que son azotadas básicamente en la corte. Una había actuado indecentemente y la otra se había comido unas, vean qué particular, unas frutas sin madurar del 7º año. Por si algo, para los que no entienden la comparación o por qué puede ser posible que puedan golpear a una mujer por esto. Solo las frutas maduras del 7º año se pueden comer. Comerse una fruta antes de que esté lista para comerse se considera destruirla. Y las frutas que tienen la purificación del 7º año no pueden ser destruidas. Entonces veían a alguien comiéndose una fruta muy verde. Entonces estaban azotando a dos mujeres, una por adúltera, la otra por comerse una fruta que no debía. Dice, aquí también, en todos los lugares donde se menciona su muerte, se menciona su pecado,
para hacer saber que no había pecado en ellos, pero solo este pecado. Curiosamente aquí no ponen, o sea, lo último sería el punto como de que la mujer que la están golpeando por comerse una fruta pidió, por favor, me puede poner ahí un rótulo que es por esto que me están golpeando, para que no piensen que soy igual a aquella. Entonces básicamente el mismo punto con Moshe y Aarón. También dice, estas son las aguas de la rencilla, ¿verdad? Dando a entender, ¿verdad? Al decirlo así en este verso, que solo por este pecado cometieron, no fue por algún otro. Alternativamente, dice, ellas fueron las que llevaron a la rebelión de Mará, las que llevaron a la rebelión del mar de juncos, la misma cosa que llevó a la rebelión en el desierto de Sin. O sea, diciendo que el agua siempre fue problema para Israel. Muchas veces cometieron pecado por agua. Exacto, para salir de Egipto y ahora para entrar hubo problema con el agua. Cuando iban a pasar por el mar de juncos hubo problema con la fe para pasar por ahí. Cuando estuvieron en Egipto los echaban en el agua para matarlos. De ahí fue donde sacaron a Moshe. Por eso fue que Moshe no hizo directamente las plagas a través de agua, sino a través de Aarón. Aarón hizo la plaga de cambiar el agua en sangre. Entonces habían tenido muchos problemas por agua. Cuando llegaron y el agua era amarga, se amargaron, ¿verdad? Hasta que Moshe puso un árbol y se endulzó, representando que el sacrificio de Mashiach en el madero traería la dulzura, endulzaría la vida. Entonces, Yahushua es el agua de vida, la cual ha traído división al mundo, ha traído rencilla, ha traído rebelión. Como él dijo, yo no vine a traer paz al mundo, yo vine a traer una espada, yo vine a traer división y a encender un fuego. Porque el Padre se volverá en contra del Hijo, el Hijo en contra del Padre. Y no es que Yahweh quiera que haya pleito en los hogares, no, en lo absoluto. El problema es que la gente, no toda, quiere seguir la verdad. Entonces el Padre dice, no, yo no creo. El Hijo dice, yo sí creo. Entonces hay división, tristemente. Y repito, también, lo que repito es que Yahweh no es el que quiere la división. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Vemos en la escritura, por ejemplo, con respecto al divorcio, que Yahweh no quiere el divorcio. Yahweh odia la división. Pero en el caso de la persona que por su ojo se está perdiendo, dice Yahushua, mejor arránqueselo, porque mejor irse con un ojo al reino que irse con dos al infierno. No quiere división. Obviamente no está mandando a nadie a mutilarse. El punto es que hay separaciones que son necesarias. Como cuando separó el agua de arriba del agua de abajo. El segundo día de la creación. Ese es el único día en el que él no dice que era bueno y vio que era bueno. Ese es el único día, el segundo, donde no lo menciona. ¿Por qué? Porque hizo una división. Y a bueno, le gusta la división, pero es necesaria, entonces se hace. Como cuando a una persona hay que amputarle una parte del cuerpo porque si no se va todo. Digamos, como si hay una congregación unida. Llega algún bombetilla por ahí. Oye, ¿usted le cae bien a esa persona? A mí me cae mal. Ese otro vio lo que dijo de usted. Y va donde el otro. Vea lo que me contó de usted aquel otro. Empieza a dividir, hermanos. Eso Yahweh lo detesta. Lo detesta. Pero cuando hay división, digamos, a esa persona es necesario dividirla de la congregación. Y eso es necesario. Pero Yahweh, por decirlo así, le duele tener que sacar a alguien, porque esa alma debería estarse aquí salvando. Pero por sus obras tiene que ser quitada como una manzana podrida. Y bueno, también recuerden lo que he mencionado, porque la gente piensa que el odio es malo. Y no. Todo tiene un propósito. Todo lo que Yahweh creó tiene un propósito. El odio no es malo. El problema es usarlo mal o no saber qué es lo que hay que odiar. Yahweh hizo el odio para odiar el mal. Uno debe odiar el pecado. Y eso es la inteligencia según la escritura. El que se aleja del mal es inteligente. Uno debe odiar el pecado. Solo así no va a querer cometerlo. Solo si lo odia, ¿verdad? Que este es el caso en el que no está bien el odio. Odiar a otra persona, eso está mal, porque es un hermano. Fue hecho imagen y semejanza del Padre igual que uno, y los dos venimos de Adán. Entonces no debe haber odio ahí. Ahí está mal ubicado el odio. Pero en ese caso, para entender el ejemplo, cuando una persona odia a otra, no quiere estar ni cerca de esa otra persona, por nada del mundo. Entonces, si una persona odia el pecado, no quiere estar ni cerca del pecado. Entonces,
Yahweh odia el pecado, así como nosotros debemos odiar el pecado. Y si uno se hace uno con el pecado, termina siendo odiado. Como dice que Yahweh amó a Jacob y aborrece a Esaú. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces, sí, entender que el odio es bueno si se usa correctamente, odiando lo que hay que odiar, lo malo. Como cuando estaban desnudos. Todo sería normal. Si estaba mal estar desnudos, ¿por qué estaban desnudos? Uno podría preguntar en el sentido de ¿por qué Yahweh los hizo desnudos? Y ahí entraría lo de Elohim, en el sentido de que había una entidad que no quería que tuviéramos conocimiento. Yahweh quería que tuviésemos conocimiento, pero no de la manera que lo obtuvimos, a través de la desobediencia, que fue lo que trajo el pecado, pero era necesario. Por eso Yahweh no nos puso en este mundo directamente, primero nos puso en el paraíso y nos dio la oportunidad. ¿Quiere entrar en ese mundo de pecado? Entre si quiere, pero sepa que se va a morir. Entonces el agua llevó a la rebelión varias veces. Dice aquí, se mencionan para dar a entender que Moshe y Aarón no solo no fueron parte del pecado de los espías, pero tampoco tuvieron nada que ver con el pecado en los otros momentos que se rebelaron, como en las aguas de la rencilla de Kadesh. Dice aquí, los israelitas pecaron 2 veces en el mar. El primer pecado sucedió cuando los israelíes les faltó la fe en Yahweh al empezar a quejarse, que fue cuando dijeron, es porque no hay tumbas en Egipto que nos sacaste al desierto para que muramos. En Éxodo 14:12. El segundo pecado en el mar se menciona cuando dice en Salmo 106 verso 7, se rebelaron en el mar de juncos. Después los israelitas cruzaron el mar, o después de que los israelitas cruzaron el mar, demostraron falta de fe al decir, así como estamos saliendo del mar de un lado, así van a salir los egipcios del otro lado y nos van a perseguir otra vez. Entonces, imagínese usted, sorprendente el milagro, se parte el mar, pasan en seco y del otro lado hay unos diciendo, no, pero ahí vienen también los egipcios, espérese, ya ahorita nos alcanza. Qué cool era la negatividad, qué duro, y siempre hay, ¿verdad? Una multitud mixta de gente ahí. Y vean cómo se llama la multitud mixta. ¿Por qué? Porque están divididos, traen división, no son de los mismos. Eran de varias naciones que andaban detrás de Israel porque pensaban o sea, sabían que a Israel iba a ir bien porque Yahweh los estaba rescatando. Entonces ellos dicen, vamos, y a nosotros también nos vamos a ganar algo. Pero después andaban metiendo cizaña. Cuando pasan el mar de juncos, uy, ahí vienen los egipcios de fijo también. Que también eso es parte, como la falta de fe de hoy en día, de que cuando pasan cosas que son señales, que son cosas que dice la escritura que van a pasar, salen por las noticias, calentamiento global, esto y lo otro, y no se dan cuenta que está escrito. Y si alguien dice, es que es el fin, es que en la escritura se dijo, se burlan, o algo similar. Y es como cuando pasan el desierto, el mar de juncos. Imagínense algunos diciendo, no, eso es natural, algún científico entre la multitud mixta, eso es natural, porque lo que pasó aquí fue que pasó un viento muy fuerte, como dicen en History Channel, ¿lo has visto? Entonces se abrió el mar, se llevó un viento para acá, un poco de agua, el otro viento para acá, el otro poco de agua, y hubo campo. Entonces por eso vienen los egipcios. O sea, cuando las cosas se ven como naturales, entonces de ahí, así como pasa con unos, pasa con los otros. Si pudieron pasar los hebreos, también pasan los egipcios. Pero si hubieran entendido, eso fue el creador que lo acaba de hacer para salvarnos, obviamente no hay forma de deducir que también los egipcios van a venir. Más bien ahí uno dice, ahorita se ahoga, más bien veámoslos donde caen. Y como sabemos, eventualmente vinieron las olas de ese mar, el agua trajo el oro, y vieron así las ruedas de los carros, los escudos y demás, porque a todos los ahogó. Dice aquí, de acuerdo a una interpretación alternativa, la repetición estas son las aguas de la rencilla de Kadesh, implica que había una historia previa acerca de las aguas de la rencilla. El verso apunta
a esto para explicar por qué Moshe y Aarón murieron por este pecado. Porque el agua había sido una cuestión de controversia y de queja. Así como cuando Yahushua vino, se convirtió en una controversia y los fariseos estaban quejando y por eso lo mataron. Dice aquí, por lo tanto, era una gran razón por la cual Moshe y Aarón debían ser cuidadosos en apartar el nombre de Yahweh sobre el agua. Entonces, como ya habían pasado tantas cosas con el agua, ellos debieron tener cuidado extra cuando se trataba de agua. Ellos debieron decir, ok, es agua, recuerde todo lo que ha pasado con el agua, 40 años, vamos con cuidado, ¿qué nos dijo que hagamos? Hagamos. No se dieron cuenta que la influencia que había utilizado el enemigo, o sea, el enemigo cómo los había influenciado a través de la falta de agua, o agua amarga, o esto o lo otro, el agua como obstáculo y demás. El hecho de que el enemigo había podido hacer eso, era como los líderes debieron haberse dado cuenta y estado firmes para que no les llegara a pasar a ellos también. Y sucedió. Entonces, vuelvo y repito, vean qué particular cómo el agua trajo tanta división, tanta rebelión. Y Yahushua, el agua de vida, vino al mundo y dijo, yo vine a traer división, que el Padre estará en contra del Hijo, el Hijo en contra del Padre, y demás. Trajo rencilla, trajo rebelión, porque solo, como siempre digo, esto es importantísimo me parece, solo hasta que vino la verdad, que vino con Yahushua, se podía manifestar la mentira, ¿verdad? Porque obviamente antes había mucha mentira, sin duda, pero no se sabía porque no estaba la verdad. Entonces había muchas opiniones de cómo igual que hoy en día, por cierto, porque no tienen a Mashiach, de cómo cumplir la ley según la letra. Viene Yahushua y muestra la verdad. Una vez que se muestra la verdad, ahora se puede manifestar la mentira. Y por eso ahí empezó la apostasía que menciona Pablo, del espíritu que dice que Mashiach no vino en carne, que no murió, etcétera, etcétera. Diferentes formas en las que ese espíritu se manifiesta o predica. Estas son las aguas de Meribá, de Kadesh, en el desierto de Tzin. Entonces ahí muestra claramente que esa fue la razón de la muerte de Moshe y Aarón, para que nunca se diga que fue por alguna otra razón, que ellos fueron cómplices de lo de los testigos impíos o nada de eso. Y igual que se muestra en Números 20:13, en Números 20:13, donde sucede el evento de la roca. Sí, volvemos a la cuestión de usar un ejemplo que también vimos cómo se conectaba con Yahushua, ¿verdad? Cargando el madero y lo acusaban de romper el Shabbat, etcétera, etcétera. Y qué particular que la herencia de Zelofehad se le da a sus hijas, lo cual es algo muy positivo, o sea, porque ahí quizá hubieran dicho, no, como su padre cometió ese pecado, no van a recibir nada. Pero no, Yahweh les da una herencia al final de los 40 años a las hijas de aquel que murió por el madera, ¿verdad? O el madero, como representando que a pesar de que Yahushua vino y murió y lo acusaron de impío, pecador, que rompió el Shabbat, al final de los 40 jubileos, sus congregaciones, como las 5 vírgenes prudentes, van a recibir la herencia. Y qué particular que se mencione la herencia de las hijas de Zelofehad, el que llevó la madera, en el mismo capítulo que se menciona la muerte de Moshe y Aarón por el agua de la rencilla, el agua que trajo división. Así como ese evento de fijo trajo división, porque me imagino gente diciendo, ¿cómo lo van a matar por eso? Y otros diciendo, no, que se lo haya. Y el hecho de que matan a los 2 testigos, o más bien a Moshe y Aarón, por agua, representa que van a venir los 2 testigos a morir por Yahushua. Los 2 testigos vienen y predican por Yahushua y los matan por eso. Y por eso no pueden entrar con los 144,000. Sí, exacto, buen punto. Como el agua y sangre, por un lado mostrando él siendo la roca de la cual sale agua, y también mostrando, como por decirlo así, la primera y la segunda manifestación. Primero como el agua de vida, y después a entregar su sangre como el que viene vestido de rojo, el que pisa el lagar de la ira y otras cosas. Pero sí, en Números 20:13 es donde, no sé si leerlo, pues que ya está grabado todo, pero nada más voy a leer ese verso. 20:13 dice: estas son las aguas de Meribá, donde los Israelíes disputaron contra Yahweh, y él fue apartado por medio de ellos.
en el sentido de que los castigó, entonces él se apartó. Si ellos no lo apartan, Yahweh se aparta, y qué feo cuando Yahweh se aparta de uno. Y en el sentido no se trata de uno apartarlo, ¿verdad?, de uno, sino apartarlo de la maldad, apartarlo del pecado, apartarlo del error. Dice el 15, Moshe le habló a Yahweh diciendo que Yahweh, Elohim de los espíritus de todo ser, designe un hombre que esté sobre la comunidad. Aquí ponen un comentario con respecto a esto. Moshe le habló a Yahweh diciendo. Aquí ponen diciendo, implica que Moshe le dijo a Yahweh que le respondiera si nombraría un líder o no. Entonces el punto es que obviamente lo obvio es que Yahweh le dijo así, Moshe le dijo a Yahweh tal cosa, pero en el sentido de cómo está escrito y cómo se interpreta en hebreo, es no solo que Moshe le dijo esto a Yahweh, sino que la forma que se lo dijo fue pidiéndole que le diera respuesta si lo iba a hacer o no. Y esto es importante, esto es interesante, porque vean que en lo anterior Moshe se está haciendo ideas de que él va a poder repartir la tierra. Entonces dice, uy, tal vez Yahweh me va a dejar entrar. Yes. Y Yahweh le dice, esta es la tierra que voy a dar al pueblo. Y Moshe, tú vas a entrar con Aarón y te reunirás con tu comunidad. Y Moshe, en vez de ponerse a llorar, y bueno, quizá hay un llanto, al menos emoción y demás, pero mi punto es que lo principal es lo que nos muestra la escritura. Entonces no se puso a llorar y quejarse y otra vez, porque ya lo había hecho muchas veces, decirle a Yahweh, por favor, déjeme entrar, yo pensaba que me iba a dejar entrar. Sino que lo primero que se le ocurre es, Padre, por favor, pon un líder, lo cual muestra su humildad. En vez de pensar en sí mismo, y ahora yo qué hago, y si me voy a morir y necesito arreglar mis cosas. No, él dice que haga algo por el pueblo. Se preocupa por el pueblo que él guiaba y dice, imagínense si se quedan sin un líder, si así como son con un líder, entonces dice que por favor les deje un líder. También, en cierta forma, dándole a entender a su hijo, porque así como de Aarón, cuando muere Aarón, se pone a su hijo Elazar, ahora Moshe tiene la esperanza que se ponga uno de sus hijos en vez de él. Y entre otras cosas, como he dicho, en el sentido carnal, Moshe es como el ejemplo de los pastores del mundo. Y no digo pastores malos, me refiero a pastores que han tratado de hacer lo mejor por la congregación, pero se enfocaron tanto en eso que se olvidaron de sus hijos, de su familia, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida con la congregación, se quedaron en el desierto. ¿Se acuerdan que siempre he dicho, Egipto representa el mundo, el desierto representa la iglesia cristiana, la tierra prometida, la congregación escogida, la verdadera doctrina? Entonces, los pastores están llevando las iglesias para acá y para allá, y cuando llegan al final no lograron llevar a su iglesia a nada, y ni siquiera sus hijos se convirtieron en ejemplos. Ahora, no estoy diciendo que haya sido culpa de Moshe, no sé cómo fue Moshe como padre y cómo crió a sus hijos. Obviamente considero que bien, pero como he dicho, no siempre los hijos se convierten en un ejemplo de sus padres tampoco, ¿verdad? Hay veces donde puede ser un padre malo y sale un hijo súper ejemplar, y uno, puede ser un padre súper ejemplar y sale un hijo que nadie se lo soporta. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? No es suyo, no es su hijo. Y hasta a veces se le da bueno, uno diría, se supone, ¿verdad?, se le da corrección, pero ni así. Porque se supone que es un padre ejemplar, va a corregir a su hijo. Pero aún así hay muchos hijos que después de tener una buena crianza se terminan convirtiendo en criminales, ¿verdad? Entonces, igual como siempre digo, el ejemplo de Yitzhak, que tuvo a Jacob y a Esaú. En un mismo embarazo salieron los dos y eran lo contrario completamente. Tanto así que Yahweh dice, yo aborrezco a este y amo al otro. Para que Yahweh diga que aborrece a alguien, imagínese usted el amor mismo. Yahweh, que es amor, diciendo, a usted no. Qué sorprendente lo malo que hay que ser, como lo fue Esaú. Entonces, bueno, sí, Elí, que parecía no ser tan malo, pero sus dos hijos eran de lo peor y por eso se quedaron sin el sacerdocio. Aquí Moshe está esperando que pongan a su hijo, lo cual también es particular porque en realidad no lo ponen. Entonces Moshe quedó como apartado, en el sentido de como un líder que se mantuvo apartado en todo aspecto, en el sentido de que el sacerdocio vino de Aarón y todos sus hijos. ¿Quién puso a Aarón? Fue Yahweh, obviamente, pero a través de Moshe.
Ahora se quita Moshe y ahora queda solo Aarón y todos sus hijos para siempre. Y eso es como dando a entender lo que Yahweh le dijo a Moshe en un inicio cuando lo escogió, que Moshe sería como Elohim para el pueblo y Aarón sería su profeta. Entonces, como Aarón era su profeta, es Aarón el que continúa con la profecía, por decirlo así, con la línea. Al ser el profeta, él es el ser humano. Moshe era el Elohim, entonces se mantiene apartado, se mantiene por encima de todo lo demás. También representando el hecho de cuando vienen los dos testigos, cómo con eso se va a cumplir ya todo, y lo que viene ahora es el sacerdocio celestial y los hijos espirituales y demás. Ahora, el hecho de que dice, voy a ver el hebreo, bueno, en el 15 dice, y habló Moshe a Yahweh diciendo, en hebreo se podría decir como visite Yahweh, o establezca Yahweh, bueno, la palabra establezca tal vez no sea la mejor, ¿cuál es la que usan aquí? Designe, ajá. Que designe Yahweh el poderoso de los Ruhot, Elohei Haruhot, Lekal Basar, Ish al Haida. Entonces, que designe Yahweh el poderoso de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Recuerden que por un lado carne, Basar, es de donde viene Besorot, que son las buenas nuevas, que sería así. El punto aquí está diciendo, usted es el que manda en la vida, porque usted es el que envía el espíritu de vida a todo lo que tiene vida. Por ende, usted que conoce los espíritus de cada persona, encuentre una persona que tenga el espíritu necesario para ser el líder. Ese es el punto principal. El poderoso de los espíritus de toda carne. Usted conoce los espíritus, ve a ver cuál va a poder ser. Hay algo particular que menciona acá, de hecho también, y que se conecta con eso, es que Moshe, por su personalidad, por su espíritu, el espíritu que Yahweh puso en Moshe, él podía relacionarse con todas las personas del pueblo y entenderlos. No así cualquier persona. La mayoría de las personas tienen su personalidad y le valen las personalidades de los demás. Y a menos de que haya una personalidad similar, difícil que se lleven o que se entiendan. Porque una persona va a interpretar todo a su manera, la otra a su manera, y les cuesta llegar a un acuerdo, exacto. Y lo digo como por ejemplo, solo el hecho de que una persona se exprese de una manera, porque en su casa, digamos, acostumbran gritar mucho, y otra persona en su casa con costo se hablan. Entonces cuando ella que todo lo dice gritando, dice, es que ese sí ofende, ese sí me trata feo, ese esto y lo otro. Pero no se pone a pensar, es que lo criaron así, es que mire su familia, no me está queriendo ofender. Entonces uno puede llegar y decirle, hey, disculpa, ¿por qué no hablas así o así? Es que a mí me educaron así. Me explico, pero la gente llega a proyectar inmediatamente lo negativo en las otras personas y malinterpretar o juzgar incorrectamente lo de la otra persona, en vez de tratar de ponerse en los zapatos. ¿Por qué será así? ¿Por qué sos así, hijo? ¿Verdad? Entonces, Moshe tenía eso de que tenía una personalidad que podía reconocer las personalidades de cada persona, valga la verdad. Y poner a un líder que no se puede conectar con cada persona sería algo problemático. Entonces, poner a alguien que pudiese ver esas personalidades, como le digo, era lo que aquí Moshe estaba pidiendo. Voy a ver si encuentro ese comentario. Bueno, aquí con lo que les decía de su humildad, dice, Moshe le habló a Yahweh diciendo, esto se dice para informarnos de cuán justo es Moshe. En sí, los justos, dice, cuando se van del mundo, ponen al lado sus preocupaciones y se preocupan por los demás, por el público en este caso, dice. Una vez que Moshe escuchó que el Omnipresente le dijo a él, dale a Zelofehad la herencia de sus hijas, o más bien, dale a sus hijas la herencia de Zelofehad, él dijo, ha llegado el momento que pueda pedir lo que necesito. Entonces, ¿verdad? Cuando Moshe le dice lo de las hijas de Zelofehad y Yahweh les dice, dele la herencia, Moshe dice, ahora sí está de buenas, voy a pedirle lo que yo quiero. Y aquí lo vemos, que por más que Moshe quiso que se retractara, Yahweh no lo hizo. Pero verá, particular, como dice, ellas se preocuparon por su familia, vinieron y pidieron, y Yahweh les dijo que sí,
Ahora me voy a preocupar yo por mi familia, por mis hijos, y voy a ver si Yahweh les da el lugar, así como le dio a los hijos de Aarón el lugar del sacerdocio. Entonces dice, es el momento de pedir lo que yo necesito, que piense en mi familia, que mis hijos puedan heredar mi posición alta. Dice el apartado, bendito sea, le dijo, esto no es lo que ha llegado a mi mente, esto no es lo que ha subido a mi pensamiento. Yahushua es digno de tomar la recompensa por su servicio, porque él no se apartaba de la tienda. Recuerdan, en Éxodo 33:11 menciona que Yahushua siempre se mantenía al lado de Moshe en la tienda, cuidando todo, esperando todo, guardando todo. No había ninguno más fiel que Yahushua, hijo de Nun, ¿verdad? Entonces, al ser el alumno más fiel, era el que merecía tomar ese lugar, el que merecía la recompensa. Y vean qué sorprendente, como aquí Yahweh es justo, no hace acepción de personas, porque cualquiera diría, no, el hijo es el hijo. Y en este caso Yahweh dice, no, tiene que ser alguien que pueda, alguien que quiera también, porque Yahushua no necesariamente, que esa es también parte de la clave, Yahushua no había estado ahí al lado de Pega, de Moshe, solo para obtener este lugar. Porque por otro lado, imagínense a Yahushua, más que es humilde, viendo que le dan a los hijos de Aarón lo de Aarón. Entonces lo normal sería que Yahushua dijese, no, lo de Moshe va a ser para el hijo de Moshe, pero yo aquí estoy porque yo quiero ser, quiero ser el siervo que tengo que ser, quiero ser fiel. Entonces, por ser así de siervo, por ser así de fiel, Yahweh le da la recompensa que todo el mundo esperaría que se la dieran a otro. Y que el otro quizá, por ser hijo, no se esforzaba tanto porque decía, me toca. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos a Yahweh diciéndole claramente que no, bueno, digo yo claramente a través de las letras o palabras que utiliza en hebreo, que no se lo iba a poder dar a su hijo como él lo esperaba, lo querría, obviamente, como un padre lo querría, sino que se lo iba a dar a aquel que merecía esa recompensa, y era Yahushua, que siempre había estado ahí fiel. Entonces dice, porque no se iba de la tienda. Y esto es a lo que se refiere Salomón cuando dijo, aquel que guarda o que protege, ¿verdad? Porque la palabra en inglés se da para ambos, la higuera comerá de su fruto. Aquel que protege la higuera comerá de su fruto, lo cual da a entender aquel que guarda a su maestro, aquel que protege, guarda o respeta, honra a su maestro, será honrado él mismo. Qué importante, el que honra a su maestro recibirá la honra también. El que no va a obtener lo que quiere, porque muchos, como Judas, no honró a Yahushua, lo más seguro quería esa posición. Mientras que otros que vemos que sí, lo honraron, incluso llegaron hasta negarlo, pero fueron perdonados, porque fue por emociones y demás cosas que ya hemos visto. Entonces, hay muchas veces que que los alumnos no honran o no respetan al maestro por X razones. Obviamente, o sea, como yo he dicho, yo sí considero, y por supuesto, ¿verdad? Por eso les digo siempre que lean y demás, porque si hay algo en lo que hay un error, me gustaría que después lo hablemos y lleguemos al acuerdo, y si estoy en un error, ser convencido de eso y obviamente cambiarlo por acá, por supuesto, con mucho gusto. Entonces, esto que voy a decir no es como que aquí no se debe o no se pueda dar, ¿verdad? La mayoría de congregaciones, la gente no quiere corregir en lo absoluto lo que está diciendo el maestro, y piensan que eso es honrarlo. Piensan que honrarlo es, que siga con el error, y eso no es honra. Tal vez la diferencia sería que enfrente de todo el mundo, hey, te estás equivocando, eso no es así, hey, está equivocado él. Eso ahí ya sería otra cosa. La cosa sería ya después, hey, pastor, ¿puedo hablar con usted un momento? Es que vieras que usted dijo esto y me parece que esto es así. Ahora, obviamente aquí hay situaciones en las que yo digo algo que no es lo que está escrito, entonces me dicen, no es eso, y yo, ok, sí, perdón. Pero estoy hablando de un error doctrinal,
que sea como, uy, qué raro eso no me pareció, voy a hablarlo. Ahora, si el pastor no está de acuerdo con ni siquiera hablarlo, no le da la gana, no acepta nada, entonces, ¿qué está haciendo la persona ahí? Ese es un maestro que no debería ser seguido. ¿Okay? Entonces, va por los dos lados, obviamente. El maestro también tiene que ser un buen líder y escuchar a sus ovejas, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí estamos enfocándose en el honor al maestro. Entonces, una persona que no honra al maestro muchas veces es porque él quiere ser el maestro. Muchas veces es porque le da envidia ser el que está del otro lado sentado o lo que sea. Y no se da cuenta que con esa actitud nunca va a poder llegar a ser líder. Nunca va a poder llegar a ser maestro en nada. Mientras que aquellos que sí honran al maestro, Yahweh los está viendo y quizá la persona diga, uy, pero es que a mí ni me notan, uy, pero es que el maestro ni se da cuenta. Y por un lado, un buen maestro sí se va a dar cuenta. Y por otro lado, o sea, aunque no lo diga, aunque no lo deje claro, porque también no se puede hacer acepción de personas, en el momento que viene la recompensa, en ese momento se da, como en este instante. Yahushua no sabía que iba a llegar a ser el sucesor. Aquí se le dio la recompensa, imagínense. Entonces, aun si el maestro no ve al alumno emponchado, ¿verdad? Buscando ser el mejor en el sentido positivo, como habla Pablo de correr la carrera, Yahweh de fijo lo está viendo y Yahweh le va a dar la recompensa. Y un buen alumno, un buen siervo, va a tener la paciencia para esperar el momento, porque es parte de, y si no la tiene, la va a adquirir, porque eso es lo que hace un buen siervo. En vez de quejarse, trabaja, busca, se purifica, etc. Entonces, aquí lo vemos con Yahushua, conocido como Josué. Dice, el que guarda la higuera comerá de su fruto, y el que guarda a su maestro será honrado. Qué particular que Yahushua maldijo la higuera, ¿verdad? Como dijo Yahushua, el que quiera ser primero, que se haga el último. El que quiera obtener el lugar de más honor, que sirva a todos. Normalmente la persona que quiere tener honor es porque quiere ser servida por todos. Entonces servir para ellos, uy, nunca, ¿cómo se le ocurre? Si yo merezco ser servido. Y como si nunca ha servido para nada. Entonces, el que quiera llegar a ser el primero, que se convierta en el último. Y por otro lado también, verá que eso se aplica mucho, o se dio cuando los discípulos estaban viendo a ver cuál iba a ser de ellos el primero. Y nada raro Judas por ahí pensando que él, y después vemos cómo todo se da. Sí, corrige al sabio y será más sabio. O sea, el sabio va a amar la corrección, por más que se sienta feo en las emociones, por más que se sienta feo estar equivocado, el sabio sabe que lo mejor es corregirse para no volver a caer en eso. El sabio quiere más sabiduría. El necio, la emoción lo controla. ¿Cómo que estoy equivocado? Está loco, usted es el que está equivocado. Entonces, como decía el hermano, y como dijo Yahushua, ¿verdad? El que se quiera hacer el primero, que se haga el último. Y como dijo Yahushua también, el alumno lo que anhela es llegar a ser como el maestro. Y eso es lo que, o sea, obviamente, un verdadero alumno, eso es lo que debería anhelar, llegar a ese nivel. No subir de ese nivel, porque eso es con, ¿verdad? La persona teniendo miras a tomar el lugar o quitarlo del lugar, como los ceruchapizos, ¿verdad? Y el punto es cómo va a llegar a más, ¿verdad? Si el varón perfecto es lo más que puede llegar, y con Yahushua, siendo Yahushua el varón perfecto, a ese nivel debemos llegar. Y de ahí también lo que se conecta con Yahweh es el único bueno, Yahushua el varón perfecto. Nosotros no vamos a poder llegar al nivel de Yahweh porque Yahweh es el creador. Y hay otro montón de cosas que obviamente eso es lo que quería Satanás y por ende la carne del impío. Entonces, y bueno, la analogía que estaba haciendo, la conexión que estaba haciendo de aquel que guarda la higuera comerá de su fruto. Yahushua había guardado la higuera, Yahudá, durante 4 milenios. Y cuando llega a comer de su fruto no tiene. Representado por cuando llegó a la higuera y no tenía fruto, solo hojas, y la maldijo. Y dijo que nunca más nadie coma fruto de ti. Y por eso ha estado ese pueblo como ha estado. Y me refiero no a Israel, Yahudim, sino carne, judíos y la tierra. Sí, ¿verdad? Conectado, porque hay varias razones por las que algunos consideran, hay varias opiniones por si algo, pero una de ellas que el árbol del conocimiento era la higuera. Entonces, ahí conectado con eso de que maldijo la higuera.
y no tenía fruto, curiosamente. Si la higuera no tenía fruto, se podría decir que es porque alguien ya se lo había comido. Entonces, como llegar al árbol de conocimiento y ve que ya se comió el fruto Yahudá, en el sentido de que pecaron comiendo el fruto del conocimiento del mal, y por eso maldice a la higuera representando el pueblo que lo rechazó. Te entiendo, buen punto, sí, curioso, ¿verdad? Porque si Adán y Eva comieron del fruto de la higuera como fruto del conocimiento, y Yahushua es el postrer Adán, y ahora llega él con hambre a comer del fruto, y quizá la higuera, no hombre, ¿qué le voy a estar dando yo? Ya me metí en un problema. Ya con el anterior ya me metí en problema, y no le da y la maldicen. Que también en cierta forma estaría mostrando lo bueno del conocimiento del bien. O sea, la parte positiva del conocimiento en general, porque el conocer el mal no para actuar mal, sino conocer el mal para no actuar así. Entonces, dice aquí, Elohei Harujot, poderoso de los espíritus. Vean eso, Rujot, no dice Ruhim. Ruhim sería espíritus masculinos. Rujot significa que el espíritu es femenino. Me refiero a que Ot es el plural femenino, Im plural masculino. Elohim muestra que él es masculino. Rujot muestra que la Ruach HaKodesh es femenino. ¿Estamos? Ahora estaba viendo, y era chiste, pero bendito Yahweh, se puede sacar una enseñanza. Para variar. Estaba viendo un hombre que por TikTok salió diciendo, mira qué buen discurso. Se puso a hablar de que los hombres, machos, masculinos, todo el trabajo que hacen es para poder llegar a un punto donde no hagan nada. O sea, que el hombre lo que quiere es hacer nada. Relajarse, sentarse, ya sea, como decía uno, pescar o cosas así, pero es nada. Mientras que la mujer no puede estar haciendo nada. La mujer tiene que buscar qué hacer. Lo que sea, o sea, tiene que encontrar qué hacer. Entonces no puede soportar ver a un hombre sin hacer nada. De hecho, en el judaísmo, el libro de la sabiduría del hombre enseña que si el hombre puede ser muy trabajador, pero que si trabaja en la casa, con solo que la mujer lo vea en la casa todos los días, llega a no soportarlo. Entonces el hombre tiene que buscar dónde irse a trabajar, para que no lo estén viendo siempre. Sí, aunque sea, o sea, dice, pero yo puedo trabajar aquí. No, la mujer no lo va a querer ahí. Vos es un lugar por allá. Porque va a tener la sensación de que no está haciendo nada el hombre. Y una mujer no puede soportar a un hombre que no haga nada. Pero, vuelvo y repito, el hombre trabaja y trabaja y trabaja para poder ir a descansar, ¿verdad? Hace dinero para después decir, ya no tengo que trabajar. Entonces, esa es la meta del hombre. La mujer es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, si ve al hombre sin hacer nada, que es un bagazo, ella tiene que estar haciendo algo. A veces hacen de nada, ¿verdad? Se ahogan un vaso de agua. Y eso es una de las razones por las que se acusa a las mujeres de ser dramáticas. Y hacer un drama es básicamente volver una cuestión que no es nada en un problemón, ¿verdad? Y es como volver de la nada, volverlo un todo. Y el hombre más bien quiere volver el todo en nada. Le gusta la nada. El hombre, ¿verdad? Si puede, bueno, algunos, ¿verdad? Es como, si pueden no pensar en nada. Entonces, igual lo de las palabras, la forma en que habla el hombre, la forma en que habla la mujer. Y estaba pensando qué particular, porque eso también se da en lo espiritual, en el sentido de que Yahweh estaba en la nada, porque Él es el todo, Él es el único que existe. Entonces no había nada cuando solo estaba Yahweh. No había nada, Él estaba feliz en la nada. Y en eso emanó la Ruach. Y la Ruach es la voluntad. ¿De qué? De hacer. Y puso a Yahweh a hacer cosas para, ¿verdad? Como normalmente el hombre dice, uy, voy a hacer una casa para la mujer, voy a hacer esto para la mujer, vea qué bonito lo que hice, ¿verdad? Lo que sea que haga es, véame. Desde ahí trabajamos. Entonces ahí empezó el trabajo, 6 días de trabajo para hacer toda la creación, y etcétera, etcétera. Entonces, qué particular como el Padre en la eternidad estaba en la nada, y cuando salió la voluntad, que es la Ruach, hizo todo a través de la Ruach. Y cómo eso se da en la naturaleza, ¿verdad? Con la mujer diciéndole al hombre, y el hombre queriendo hacer por la mujer. Normalmente la mayoría de las cosas que se han inventado en el mundo han sido un hombre por una mujer. Y las mujeres no tienen ese
es empuje. Porque la mujer llega al hombre y le dice, ¿quieres estar conmigo? ¿Verdad? Y no es así, al revés. Entonces por eso la mujer no tiene la necesidad o el deseo de voy a hacer esto, este aparato para ver si el hombre unga, ¿verdad? Si le llama la atención. La mujer por otro lado lo que tiene es la belleza, sea como sea que se manifieste, que pueda manifestarla para llamar la atención del hombre. Entonces, muy particular como eso se da con la ruach. Y repito, por eso es rujot, no es rujim. Porque antes de comer del fruto, recuerden que todavía no había trabajo. El hombre estaba ahí para labrar la tierra, pero eso no era trabajo. Por la forma en que la tierra se comportaba en ese tiempo. Entonces, qué particular, fue como, comas esto, porque usted tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a sudar. Entonces dice aquí, poderoso de los rujot. Dice, ¿por qué está escrito así? Moshe dijo ante él, soberano del mundo, la personalidad de cada individuo se revela ante ti. Ellos no se parecen entre sí. Designa un líder que pueda soportar a cada individuo de acuerdo a su personalidad. Vean qué particular también, como dice, no se parecen entre ellos. Y eso es algo que bendito Yahweh he mencionado varias veces de la congregación, ¿verdad? Que nosotros, que como todos son tan diferentes, somos tan diferentes los unos de los otros, diferentes gustos, diferentes vidas, diferentes crianzas, diferentes, etcétera, todo, barrios. Pero nos amamos y nos llevamos tan bien porque Yahweh es el que nos une, ¿verdad? Solo tener ese mismo interés es suficiente para que todo lo demás sea secundario, terciario, lo que sea. Entonces, lo vemos ejemplificado acá. Entonces, eso es lo que Yahweh quiso dar a entender cuando dijo Elohei Harujot, Elohim de los espíritus. Y también, ¿verdad? Ya que hablé de todo eso, el hecho de que la Ruach es femenino, cosa que algunas personas ven eso, digamos, algún cristiano oye eso y lo ve como pecado, porque piensa que uno está diciendo algo similar a lo del catolicismo con María, o porque lo conectan con algunas cosas de la Cábala donde se habla de la Shekinah como algo femenino. Entonces dicen, ay no, están hablando de Asherah y Baal o cosas así, sin entender que todo lo que se hizo en la creación es una imagen de aquello invisible. Entonces, por algo es que hay un papá, una mamá y un hijo. Y debería ser obvio para cualquier ser humano que si hay un padre y un hijo, Yahweh y Yahushua, tiene que haber una madre. Así es como funcionan las cosas, así hizo Yahweh todo. Y esa madre es la Ruach HaKodesh, la voluntad de Yahweh, así como Yahushua es su palabra. Y digo eso porque a mí me parece importantísimo, más que todo por las mujeres, para que sepan que sí hay una representación en lo espiritual de ellas, ¿verdad? Porque normalmente en la Trinidad se ha hablado de que el Padre, el Hijo y el Espíritu, ese es otra persona, pero hombre también, todos hombres. Y me imagino la mujer, como, ¿y nosotros qué? ¿De dónde salimos nosotras? ¿Qué representamos nosotras? ¿Quién nos representa? No, usted no, porque comió el fruto, ¿verdad? Y llegan a un lugar y oyen a un cristiano, o más bien a alguien decir que la Ruach es femenina, y oyen al cristiano decir, no, eso es satánico, ¿cómo se le ocurre decir tal cosa? Y la mujer, ya estábamos tan cerca. Entonces, lo vemos en la escritura, Ruach es femenino, Rujot, por eso se dice así, entre otras cosas que vemos a través de la escritura y simplemente la lógica. Así como de Adán salió Eva, de Yahweh salió la Ruach. Después de Eva salió Set, de la Ruach salió la palabra, Yahushua. Así como uno tiene una mente, y ese Yahweh la representación, por eso fuimos hechos imagen y semejanza. Y en la mente uno tiene pensamientos que no paran, ¿verdad? Todo el día uno está, aunque no quiera, está pensando en no querer pensar. Entonces, si hay gente que se puede, yo no sé cómo, ¿verdad? Pero aún así, los que están así en algo están pensando, en el fondo, están en otro mundo, algo así, entre las, algo, solo que no parece. Pero uno no puede parar de pensar, por eso el pensamiento es la Ruach, que no puede parar de hacer. Entonces la mente quiere descanso, pero el pensamiento ahí va. Y después del pensamiento viene la palabra. ¿Qué voy a decir? Piensa, voy a decirlo así, así, ¿cómo? No, voy a ofender, mejor no.
Hasta que ya llega lo que quiere decir, lo dice, palabra. Y eso es el hijo de la mente con el pensamiento. Entonces, ya voy a seguir acá. Que salga, dice que Yahweh Elohim de los Ruhot designe un hombre que esté sobre la comunidad. Aquí ponen un comentario. Moshe, líder del pueblo de Israel, a punto de abandonar este mundo físico, pide a Yahweh que designe un líder sustituto que sea capaz de comprender a cada persona de acuerdo con sus necesidades específicas, y por eso Moshe se refiere al Supremo como Elohim de los espíritus de todo ser, así como tú, Yahweh, eres Elohim de todo ser, tanto de los virtuosos como de los imperfectos. Del mismo modo designa un líder capaz de amar a todos sus dirigidos exactamente en igual medida, independientemente de sus diferencias, o sea, uno que no haga acepción de personas. Y qué particular, porque obviamente vemos a Yahushua como la representación de la misma misericordia, de la compasión del Padre, de la piedad, e incluso orando por todos los que le estaban haciendo daño. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es el máximo de este aspecto, pero se puede decir que es un extremo, el extremo de perdonarlos a todos. Mientras que después viene la justicia, que necesita separar a los impíos de los justos, porque si no, no sería justo darle la misma recompensa a ambos. Y de ahí que viene el último como hijo pródigo, para poder entender al pecador, pero no por eso justificarlo. Solo con Yahushua, que es el que justifica. ¿Sí me explico? Entonces, no para justificar el pecado, sino justificar al que se arrepiente, ¿verdad? Obviamente, no al pecador, sino al que se arrepiente de haber sido pecador y deja el pecado. También el hecho de que están por poner un sustituto, aquí Yahweh va a utilizar esta oportunidad clave para cumplir un reflejo profético de lo que prometió en Deuteronomio 18:15, cuando promete que enviaría un profeta como Moshe. Un profeta como Moshe, y Moshe está aquí diciendo que ponga un líder como él, o un líder después de él, por ende tenía que ser como él. Dice 15 del 18, un profeta como yo te levantará Yahweh tu Elohim de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Aquí Moshe, al parecer, quería en su corazón que pusieran a su hijo, pero Yahweh pone a un descendiente de Efraín, Yahushua ben Nun, lo cual muestra que el profeta como Moshe no sería descendiente de Moshe, sería descendiente de Efraín. Y por eso aquí no dice, un profeta como yo te levantará Yahweh tu Elohim de en medio de mis hermanos o de mis descendientes. Dice en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Entonces, por decirlo así, con solo eso se podría descartar que iba a ser de la tribu de Leví. En cierta forma, dependiendo cómo se quiera interpretar, pero en cierta forma se puede descartar que iba a ser de la tribu de Leví. Porque si no hubiese dicho de mi tribu o de mis descendientes, dice de tus hermanos. Y después vemos que Yahweh escoge a Yahushua ben Nun. Entonces ahí, en lo que fue para ellos, ese fue el testigo como Moshe. En lo que respecta a la historia de ellos, ese fue. Pero en lo que respecta a lo profético para el fin de los tiempos, Yahushua ben Nun, una representación del descendiente de Nun final, el último. Jeremías 15:1 dice: entonces Yahweh me dijo, aunque Moshe y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. Y si te preguntan a dónde saldremos, les dirás que así ha dicho Yahweh: el que muere a muerte, que espada a espada, etc. Sí, bueno, en lo que respecta a la forma que lo dijo el hermano acá, que la justicia es por encima de la misericordia, es que, no, la misericordia siempre está por encima de la justicia, en el sentido de la importancia, el poder de la misma y demás. Aquí en este momento era simplemente, ellos no eran merecedores de misericordia, por ende lo único que se les podía aplicar era justicia. El que estuviese Samuel y Moshe, eso muestra como diciendo, por amor a ellos tal vez yo les haría un favor, pero ni así. Como dando a entender, aquellos que después de que viene el primero y viene el último, como Samuel y Moshe, ni así aceptaron y por ende tienen que ir a pagar, ¿verdad? Los que aceptan uno van a recibir la justificación, los que aceptan a los dos van a recibir no solo la justificación, también la salvación, pero los que no aceptan a ninguno, juicio y condena es lo que merecen.
Entonces ahí es donde ya no hay misericordia que mencionar. Ahora dice que uno no se debe alegrar cuando al enemigo le va mal, porque ahí después del por qué uno podría decir varias cosas. Es porque mala nota. ¿Por qué se va a alegrar por el mal de otros? Haga con otros lo que le gusta que le haga con usted. A usted no le gustaría que se alegren de su mal, etcétera, etcétera. Pero curioso que lo que dice ahí es para que Yahweh no se detenga. O sea, como diciendo, si usted quiere que de verdad le vaya feo a su enemigo, usted mire calladito cuando le está pasando el castigo. Cuando Yahweh le está pasando la factura, usted calladito. Porque si usted habla, cuidado, le pasan la factura a usted. O dice, no, ¿cómo usted se está burlando de aquel? ¿Qué es esa forma de actuar? Ya no le hago nada. Venga, porcito. El enemigo. Entonces, es muy particular que es muestra de misericordia, como que Yahweh dice, no, me detengo, tengo misericordia del impío porque usted lo está disfrutando demasiado, lo está saboreando demasiado, entonces ya no. Pero por otro lado es cuando este hombre se empieza a ser injusto, impío, a través del castigo de otro, entonces ahora le toca a él, por decirlo así, está balanceando la balanza, porque ahorita estaba siendo él castigado porque tenía mucho peso. Cuando él se empieza a alegrar, se empieza a hacer malo, entonces empieza a pesar más y de repente están igual y ya no hay por qué castigar al otro. ¿Sí me explico? Pero si usted se mantiene apartado, sigue la cuestión. Muy particular porque es como de verdad, el que quiere una venganza buena, verdadera, no haga nada, tranquilo, deja a Yahweh. Y el que quiera que no le hagan nada al enemigo, más bien termina siendo usted, busque venganza. Y eso es la ley de este mundo y ley que algunos han llegado a dar cuenta tristemente después de actuar. ¿Verdad? Hay gente que va y busca la venganza. No, es que ¿cómo a nosotros nos van a hacer eso? Y después está en unos problemas espantosos porque lo andan buscando a él también, o están problemas con la ley y demás. Cuando debió quedarse tranquilo, porque el que a hierro vive, a hierro muere. Entonces, así son ellos, ok, déjelos, ahorita les pasa a ellos, ahorita. Y si uno se va en el medio, pues Yahweh es bendito el Padre que le tiene un lugar, a ellos no. Entonces, bueno, a ellos también, pero en el fuego. Pero por decirlo así, que es similar a lo que se dice con respecto a la fiesta de Macabeos. Perdón, sí, la de Hanukkah. Nosotros en Hanukkah, el enfoque es lo bueno que hizo el Padre, los milagros que hizo el Padre. No es a todos los griegos que mató. O sea, no nos debemos enfocar en la muerte y el sufrimiento. En ese tiempo el enfoque era, nos salvó Yahweh del enemigo. No, ve al enemigo, qué rico, ¿verdad? Obviamente había uno que otro así, sin duda. Pero también viene el punto de que ese fue el final del castigo, por decirlo así. Comparándolo con ese verso, el verso que mencionó el hermano, usted ve al impío que le está yendo mal, a su enemigo que le está yendo mal, todavía está vivo. Entonces le puede ir bien todavía. Porque mientras alguien esté vivo, su situación puede cambiar de la noche a la mañana. Ya los egipcios estaban muertos, ya no había forma. Entonces ahora sí se pueden alegrar, que no los va a resucitar. ¿Sí me explico? Mi punto es, cuando ya llegó a la completitud del juicio, obviamente ya nos va a permitir alegrarnos en todo aspecto, porque ya no nos vamos a estar alegrando con la inclinación al mal. No nos vamos a estar alegrando por el gozo que nos da Yahweh, y también porque qué rico, quiero verlo sufrir. Y o sea, obviamente hay parte de eso, en el sentido de lo que es justicia. Es bueno ver al impío pagar, sin duda. Es parte de la justicia. Aquí hay otro comentario. Designa a un hombre como líder para el pueblo, que salga delante de ellos, que eso es lo que sigue en el verso que viene. Dice, esta última frase bien podría leerse que salga por ellos. Es decir, que el líder sea capaz de salir de sus cabales por ellos. Que en su amor por sus dirigidos sea capaz de genuino autosacrificio en aras de ellos. Que salga por ellos, que se salga del molde. Entonces dice acá que Yahweh Elohim de los espíritus de todo ser designa un hombre que esté sobre la comunidad, que salga delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, refiriéndose en lo más literal, que salga cuando van a ir a pelear, que no sea como los reyes de las naciones que mandan a su pueblo a pelear y el rey en el trono tranquilito. O sea, que sea como David. Recuerdan que David iba de primero, y es que eso, tanto en lo físico como con lo espiritual, y me imagino que es la misma cuestión, ver al líder yendo a pelear con el pueblo llena al pueblo de orgullo y de ganas y de fuerza para ir a pelear. Mientras que imagínense ir a pelear por otro que está sentadote ahí.
Bien, buen punto. Como del barrio, del pueblo, que sea uno de ellos, para que pueda conocerlos, entenderlos, apreciarlos. En vez de uno que simplemente ha sido siempre un líder o hijo de reyes y no sabe lo que es trabajar, lo que es el pueblo, lo que es, que era también la razón por la que mencioné lo del último, que el último al venir como hijo pródigo tiene esa experiencia para poder relacionarse, identificarse con cada uno de los de la congregación, por más que hayan caído en error. Entonces, muy importante, sí, que salga de ellos. No va a ser una persona que no los va a entender, va a ser uno que va a ser como ellos. Que salga, refiriéndose a la guerra, delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos. Que los haga salir y los haga retornar, dando a entender lo mismo, que así como salen a pelear, los haga volver. Pero también se puede entender, lo primero refiriéndose a guerra, ahora refiriéndose a entrar en la tierra. Y, o sea, el hecho de poder entrar a la tierra y repartírselas. Aquí hay unos cuantos comentarios con respecto a eso. Dice, no como las otras naciones cuyos reyes se sientan en sus casas y envían a sus ejércitos a pelear. Pero como yo hice cuando peleé contra Sihón y Og, como está escrito, no le teman, cuando Moshe le dijo que no le tuviesen miedo a Og. Y de la forma que Yahushua actuó, cuando dijo Yahushua, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Verdad? Yahushua Ben Nun fue el que se presentó, vio al Malach de Yahweh, pero lo vio vestido de guerrero y dijo, este hombre, espero que esté con nosotros, pero voy a preguntarle, porque si no está con nosotros voy a tener que pelear con él. Y vean qué sorprendente, no me imagino la fuerza que se le podía ver a ese Malach, a ese ángel. Y aún así Yahushua, en vez de decirle a alguien, vaya, pregúntele, o vaya, pelee, él fue, yo me enfrento si es que es un enemigo. Vean la fe. Y se da cuenta que era Yahweh a través de un malaj, entonces se hinca. Pero ahí vemos que estaba dispuesto a salir de ellos, salir por ellos. Dice, para que los pueda sacar, refiriéndose a través de sus méritos. Dice, que los pueda sacar no es una repetición de que salga con ellos. El mérito es necesario para llevar un ejército a la batalla. Entonces, por su dignidad, el rey llena de espíritu de confianza a sus tropas. Entonces, cuando un rey es digno, como David, entonces sus tropas se llenaban de un espíritu de confianza, iban a pelear confiados. Y normalmente cuando uno, depende, también hay extremos, ¿verdad? Hay gente que es demasiado confiada y la perdimos. Pero la confianza es buenísima, en todo aspecto. Me imagino algunos que hayan, bueno, lo que sea que uno haga, digamos un deporte, por ejemplo, si juega confiado va a jugar bien. Y juega, como cuando dicen también que el que se enoja pierde. La mayoría de la gente cuando se enoja ya no puede jugar, porque están enfocados en el pleito, en lo que sea, ya se les va la capacidad, la habilidad. Hay gente que tal vez al revés, pero mi punto es como, por otro lado, el jugar nervioso no sirve de nada. Y digo jugar en el sentido de un deporte para no decir pelear, ¿verdad? Nervioso no va a servir de nada, no va a poder estar concentrado, no va a tener fuerzas, van a estar temblándole las piernas, etcétera. Exacto, lo vimos muchas veces en la escritura, ¿verdad? Cuando había un ejército, venía gente, un montón de gente, y Yahweh preguntaba a los que, ¿cuáles tienen miedo? Váyanse para la casa. Los que tienen miedo, mejor para la casa. Preferir ir a pelear con poquitos que ir con un montón de miedosos, porque esos poquitos después se llenan de miedo por ese montón y ya no tenemos nada. Entonces mejor un poquito de valientes que un montón de miedosos. Por eso los pocos en vez de los muchos. Entonces, ¿verdad? El punto sería que el mérito del rey debería ser suficiente para traer al ejército de vuelta a casa. Entonces también vean qué duro para el rey, si no llegaba todo, sabía que en parte era por él. En parte, ¿verdad? Porque también los que eran pecadores, si iban a guerra, ahí quedaban. Se aprovechaba ese momento para limpiar. Y dice, cuando dice, y que los traiga o que los meta, dando a entender que no le hagas a él como me hiciste a mí, que no los voy a poder meter en la tierra.
Entonces que dice que los saque y que los meta, como diciendo que los saque a través de su mérito a la guerra y los vuelva a traer el ejército completo y que los pueda meter a la tierra prometida, cosa que yo no pude hacer. Entonces ponles un líder que logre el cumplido, que logre cumplir lo que querías. En el caso de lo profético, Moshe cumplió lo que tenía que cumplir. Simplemente Moshe esperaba ser también él el que metía a la tierra prometida al pueblo y les daba la tierra. Entonces Moshe cumplió lo suyo porque representa al testigo como Moshe, que tiene que venir al mundo y morir antes de que los escogidos puedan ser cosechados y entrar a la tierra prometida, a la vida eterna. Y por otro lado, era necesario que llegase Yahushua, este hombre con ese nombre, para representar que no hay ningún pastor en el mundo que nos pueda meter a la tierra prometida, solo Yahushua, a través de su muerte, 3 días, 3 noches. Por eso Yahushua, una vez que toma el poder, dice, en 3 días vamos a entrar a la tierra. Entonces es clave que este hombre fuese puesto aquí como sucesor de Moshe, que salga delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, los haga salir y los haga retornar, para que la comunidad de Yahweh no sea como un rebaño sin pastor, para que la comunidad de Yahweh no sea como un rebaño sin pastor. Yahushua vino y vio al pueblo como un rebaño que no tiene pastor, y se dolió por ellos. Curiosamente, Yahushua en Juan 10 dice, yo soy la puerta y el buen pastor. Pero al decir puerta primero, se está refiriendo a que él es, el primero es la puerta y el último es el buen pastor que va a pasar por esa puerta, como lo vemos en Miqueas 2, al final del capítulo. Entonces, por eso es que llegó y los vio como sin pastor. Primero, porque no había llegado a la verdad, que es él. Y segundo, porque incluso con él en la tierra estaba la puerta, pero no el pastor. En el sentido de que no estaban entendiendo lo que estaban viendo. Por decirlo así, podían pasar por la puerta, pero no entendían que él es la puerta o por qué era necesario pasar por esa puerta. Entonces necesitaban un pastor que los recoja, que los reúna y que les diga, ahora sí por aquí, vaya. Entonces, vean que Yahushua, Ben Nun, Yahushua es el nombre del Mesías primero, la puerta del buen pastor, como dice en Juan 10. Y el último es descendiente de Yahushua. Y aquí Moshe, al decir esto, ponga un sucesor mío, es como diciendo, ponga al último para que no se queden los últimos sin pastor. Mande al buen pastor, porque el pueblo está como sin pastor, como ahorita. El mundo entero, por más que van a iglesias, por más que tienen un pastor en una iglesia, el pastor los está llevando a dar vueltas en un desierto. No los está llevando a aguas, por eso tanto problema, tanta rebelión de la gente contra la iglesia. Porque el agua que hay en la iglesia es amarga o montones de cosas similares a las que vemos en el desierto. Hasta que llega Yahushua a la vida de una persona y lo lleva a la tierra prometida. Hasta que llega Yahushua, su sacrificio como el madero, y endulza el agua. Hasta que llega Yahushua como la peña y le da agua a todo el que tiene sed. Cuando Moshe da la orden, bueno, lo golpeó, que representaba que la muerte de Yahushua traería la salvación, el agua, etc. Entonces dice que salga delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, los haga salir y los haga retornar, para que la comunidad de Yahweh no sea como un rebaño sin pastor. Aquí ponen un paréntesis. Elohim de los espíritus saluda la capacidad de Elohim de apreciar la singularidad de la personalidad de cada individuo, ¿verdad? Yahweh es el que da el espíritu de vida a cada persona. Entonces Yahweh conoce a cada persona y sabe, o sea, a pesar de que todos somos iguales en valor, pero el hombre es diferente de la mujer. Iguales en valor, diferentes en capacidades, características y demás. Y después entre hombres y entre mujeres hay otro montón de diferencias, ¿verdad? Dependiendo de cuándo nació, el nombre que le pusieron, cuándo lo criaron, cómo lo criaron, hijo de quién. Montones de cosas que llegan a hacer a la persona completamente un individuo, ¿verdad? Particular en varios aspectos. Y Yahweh conoce esas particularidades de cada uno. Las cosas positivas y las debilidades que hay que fortalecer, obviamente. Entonces, para que la comunidad de Yahweh no sea como un rebaño sin pastor. En Hebreo el 17 dice que salga delante de los rostros de ellos y que los traiga, bueno, y que venga delante del rostro de ellos. Que los saque y que los traiga o que los meta. Y que no sea la congregación de Yahweh como un redil o como un rebaño, katzón, asher ein lahem,
Ok, Roé, sí. Como un rebaño que no tiene para él o para ellos pastor. Yahushua, puerta y buen pastor, primero y último. Y este hombre representa a ambos, por el nombre al primero, por la genética al último. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: toma para ti a Yahushua, hijo de Nun, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. Importante, recuerden que en otro capítulo ya se le había cambiado el nombre a este hombre. Él, cuando nació, lo llamaron Hoshea, que significa salvación. Cuando Yahweh lo escoge, y en sí lo vemos a través de Moshe, es Moshe el que le da el otro nombre, pero yo considero que Yahweh le dio la idea, ya sea diciéndoselo o a través del espíritu, ¿verdad? Yahweh pone el querer como el hacer. Entonces Moshe le cambia el nombre de Hoshea a Yahushua, de solo salvación a la salvación de Yahweh, agregándole una letra. Vemos que aquí Yahweh, digamos, si ese cambio de nombre cuando lo envía como espía hubiese sido del corazón de Moshe, aquí Yahweh le hubiese dicho, va a poner a Hoshea, el hijo de Nun. Pero Yahweh dice, pondrás a Yahushua, mostrando que era Yahweh el que le cambió el nombre. Y también uno podría decir que se está refiriendo a su hijo, Yahushua, hijo de Nun. Dos formas de verlo. Nun en arameo es pez, y Yahushua vino a iniciar la era de Piscis y hacer a los apóstoles pescadores de hombres. El último es hijo genéticamente del hombre llamado Nun. Nun es la letra que está antes de la Samej y es la primera letra de la palabra Nafal, él cayó, o Nefelim, caídos. Entonces representa al hijo pródigo, el que viene de la tierra, viene del cielo a la tierra y cae como la Nun final, que baja del renglón, y Yahweh lo tiene que levantar a través de la verdadera doctrina para que cumpla la misión. Entonces, primero y último representado por el nombre Yahushua ben Nun, incluso incluyendo el ben Nun. Y curiosamente la letra Nun es la primera letra de Naví, que es profeta. Yahweh prometió el profeta como Moshe. También se puede ver como hijo de la profecía. Entonces Yahweh le dijo a Moshe: toma para ti a Yahushua, hijo de Nun, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. Kaj leja, toma para ti. No se refiere a agárralo, ¿verdad? Eso se interpreta como con palabras, llámelo, hágalo saber lo que va a recibir. Dice et Yahushua, curiosamente, et Yahushua, que literalmente se puede traducir a Yahushua, pero ese et no tiene traducción en ningún idioma y está compuesto por la Aleph y la Tav, la primera y la última letra del Aleph Bet, Aleph y Tav, representando el primero y el último. O sea, et Yahushua, el Yahushua que representa al primero y al último, el Yahushua que representa la puerta y el buen pastor. Buen punto. Similar, sí, cuando llega Abraham a hablar con Yahweh, tratando de darle a entender que no tiene hijos, ¿verdad? Dice, sí, todo va a quedar para mi siervo, uy, ¿verdad? Que sería como, qué lástima, voy a trabajar por todo esto, usted me va a dar todo esto y se lo voy a terminar dando a un esclavo. Entonces Yahweh le dice, no, uno tuyo te va a heredar, un hijo tuyo te va a heredar. Diferente en el sentido de que aquí fue lo contrario, no fue un hijo, fue un siervo. Pero lo mismo en el sentido de que llega Abraham a buscar un heredero, entre otros detalles ahí también que se conectan. Entonces dice, entonces Yahweh le dijo a Moshe: toma para ti a Yahushua, hijo de Nun, hombre de Ruach. Vamos a ver cómo lo pone aquí el 18. Et Yahushua bin Nun, ish asher Ruach bo, hombre sobre el cual está el Ruach, o en quien hay espíritu, hombre en quien hay espíritu. ¿Verdad? Todos los hombres tienen espíritu, porque si no, no podrían vivir. Pero aquí se está refiriendo a un espíritu mayor, más elevado, el espíritu del Padre en él. Curiosamente, la Ruach HaKodesh vino a través de Yahushua HaMashiach. Hombre de espíritu. Curiosamente, Nun era hijo de Efraín. Efraín era hijo de Yosef. Entonces uno podría decir Yahushua ben Yosef,
Y Yahushua ben Yosef es también el nombre de Yahushua HaMashiach, porque él era hijo de Yosef según la ley, el esposo de Miriam. Entonces otra forma de ver que representa al primero también. El último es del otro Yosef, también hijo. Dice aquí, Yahushua es una persona apta, a quien tú ya conoces. A eso alude la expresión toma para ti. Pon tu mano sobre él. Esto, pon tu mano sobre él, ¿verdad? Se puede tomar como lo que vemos en la escritura de no imponer manos ligeramente. No ser muy ligero al imponer manos sobre otra persona. Que como hemos visto en el sentido espiritual, por ser las manos con lo que uno recibe o con lo que da, en el sentido espiritual representan, por un lado, como conexiones. Por eso también tienen dedos y demás. Y el poder dar el espíritu a través de. Entonces se puede ver, ¿verdad? Normalmente se ha tomado como tenga cuidado de que no cualquier persona ponga su mano sobre usted, porque después le pasan algo que no debería. Por otro lado también tenga cuidado con no poner la mano sobre una persona y pasarle un espíritu que esa persona no debería tener, en el sentido de uno no debe poner a alguien, digamos en el caso que tengo aquí como líder, no correr a poner a alguien de líder, no poner a cualquiera como líder. Tiene que pensarse bien, analizarse bien, como para poner la mano ante el pueblo y decir, él va a ser un líder, síganlo a él, háganle caso. Hacer eso tiene muchísima responsabilidad, entonces no se debe hacer con ligereza, se debe pensar muy a fondo. Por ejemplo, exacto, buen punto, porque recuerden que entró Jacob a tomar la bendición. Si hubiera entrado Esaú, Isaac pone la bendición sobre otro y queda, pero la puso sobre Jacob, bendito Yahweh, buen punto. Cuando Jacob bendice a Efraín y Menashe, los hijos de Yosef, y Jacob hace así, que debería ser obvio que se hizo así, fue adrede. Y no es que lo estás haciendo al revés. Y él, no, yo quiero hacer así. Entonces, Jacob sabía cuál era el que tenía que llevar la bendición, y por eso cruzó las manos, porque la mano derecha lleva mayor bendición. Entonces, Yosef se los pone Menashe y Efraín, y Jacob dice, no, el que va a ser bendito más que el otro va a ser Efraín. Entonces agarra la derecha, la pone con Efraín, la izquierda con Menashe, y él, no papá, lo estás haciendo al revés. Yo sé lo que hago. Entonces ahí vemos la importancia de poner la mano sobre una persona para bendecir o lo que sea, y lo que representa es pasar a través de la mano autoridad, espíritu, etc. Aquí dice Ruach Bo Vesamachta et yadeja alay, tu mano, yadja en realidad, yadja alay, pondrás tu mano sobre él. Curiosamente Yahushua, como el último, es la mano de Yahweh, y es Moshe quien está poniendo la mano sobre él, representando a Yahweh poniendo la mano sobre el último, o haciendo al último su mano, porque también al poner la mano sobre Yahushua es como diciendo, él ha sido mi siervo, él va a ser mi sucesor. Y también poner la mano sobre él está dando a entender darle una mano a Yahushua, o sea, darle un ayudante, una persona que vaya a hablar por él, que Yahushua le enseña a él y esa persona le enseña al pueblo, que de ahí era lo que estaba mencionando la vez pasada con la mano del rey. Dice, dale un orador para que Yahushua pueda predicar en público durante su vida, durante tu vida, para que no puedan decir de él que él no fue capaz de levantar su cabeza durante los días de Moshe. Entonces, si Moshe se muere y hasta después de Moshe se levanta Yahushua, el pueblo habría dicho, se levantó solo porque Moshe no está, porque mientras estaba Moshe no pudo levantarse. Entonces Yahweh le está diciendo, pase su dignidad, su honor ante el pueblo a Yahushua, y dele un orador para que él empiece a predicar al pueblo incluso durante su vida, para que el pueblo lo respete como debe respetarlo, como a usted. ¿Está claro? Entonces por eso le está diciendo lo del orador. Dice aquí, la mano se hace referencia a un meturgemán o meturgeman, un orador. Dice, porque así como una mano, el meturgemán es una extensión del orador mismo. El meturgemán presenta solo ideas del orador, nada de sí mismo.
Entonces es como, yo no sé si han visto a los, bueno, no, eso lo hacen un poco diferente, pero es como, digamos, si yo tuviera aquí a alguien y, y el hombre lo dice durísimo para que todos lo escuchen. Al final el otro no le agrega nada, solo enseña lo que el líder le enseña. Lo que puede hacer es expandir lo que el líder le enseña, pero siempre basado en lo que ya ha aprendido antes. Y eso es una representación de, por ejemplo, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Testigo como Moshe le va a enseñar al testigo Eliyahu, y Eliyahu va a enseñar a los que Yahweh le ponga a enseñar como él le ponga a enseñar. Va a ser como una extensión de la enseñanza del testigo como Moshe, como si fuera también, ¿verdad? Como un sí, un transmisor, ¿qué dices? Altavoz, sí, un megáfono, ¿verdad? El megáfono lo que hace es multiplicar el volumen, los decibeles de la voz que sale, entonces como el líder, y hace que se expanda a más gente, o que más gente pueda escucharlo. Si lo hace solo con su voz, unos cuantos. Megáfono, un montón de gente. Ajá, buen punto también, sí, como un shofar. Por decirlo así, Moshe le enseñó todas las leyes que Aarón puso en práctica en el templo, y después le enseñó a sus hijos. Entonces llegó a ocupar ese lugar. Aquí me ponen varias cosas, dice: hermano, y me tengo que sujetar a él, porque todos los Shabbat salimos con nuestros hijos a la calle todo el día para que se diviertan, y bueno, y me siento mal por no celebrar Shabbat. Bueno, pues no salen a trabajar, salen a disfrutar, y es parte del Shabbat, descansar y amar a la familia, y estar con la familia. Entonces, o sea, no se sienta mal por estar con sus hijos, eso a Yahweh nunca le va a afectar, o le va a molestar. El que usted esté con sus hijos, disfrute con sus hijos, los ame y demás, eso es positivo. Lo ideal sería que durante el Shabbat tome también un tiempo para estudiar, como lo está haciendo ahorita con nosotros. Entonces, sujétese a él siempre y cuando él no la quiera separar de Yahweh, o de hacer la voluntad de Yahweh, porque es Yahweh el que manda sujetar la mujer al marido, y por ende, mientras usted no esté siendo separada del Padre Todopoderoso, entonces puede, me refiero a sujetarse a todo lo que está de acuerdo a la ley del Padre, a lo que es correcto. Como acabo de decir, por ejemplo, no se sienta mal por estar con sus hijos. Nada más acuérdese de sacar tiempo en Shabbat, obviamente, para orar y para estudiar, e incluso cuando pueda, ¿verdad?, pasárselo a sus hijos. Dice: pon tu mano sobre él, confiere la autoridad, dale todo esto es un comentario, dale todo tu respaldo a la vista del pueblo para evitar que a tu fallecimiento sea cuestionado su liderazgo. Hombre de espíritu, alude a la capacidad del líder de saber congeniar con la personalidad de cada individuo. Porque había dicho Elohim, poderoso de todos los espíritus de toda carne, y ahora dice: pon un hombre de espíritu, o más bien es Yahweh el que le dijo: pon a este hombre de espíritu, ¿verdad? Sí, toma para ti a Yahushua, hombre de espíritu, como respondiéndole la petición. Usted me llamó hombre de espíritu, poderoso de los espíritus, porque quiere un hombre que pueda conocer los espíritus. Entonces ponga a este, que es un hombre de espíritu. Dice el verso 19: luego preséntalo ante el Cohen Elazar y ante toda la comunidad, y ordénale a la vista de ellos. Dice aquí: o sea, que el pueblo vea cómo le adviertes cuán testarudos son. Sí, entonces Yahweh le dice que traiga a Yahushua ante todo el pueblo y le diga: usted sabe que se va a volver el líder de este pueblo, que es terco, ¿verdad?, que es pecador, que es esto. Bueno, no pecador porque ya los está condenando, sino que es terco, que se ha revelado, que ha hecho esto. Entonces, para ver si les da vergüenza al pueblo, y también para que Yahushua sepa lo que está tomando. No es cualquier cosa, es difícil guiar un pueblo, y más un pueblo terco. Y eso de hecho también aquí lo dice Rashid, todavía más. Dice: dile a él, deberías saber que este es un pueblo problemático, no son cooperativos, y tú estás puesto a cargo con el entendimiento de que aceptas sobre ti mismo su naturaleza difícil. Ahí donde dice: y le mandarás o lo ordenarás. Curiosamente, cuando uno le da, digamos, dar una orden es dar un mandato, pero también uno puede ordenar a alguien. Entonces, en cierta forma, ahí es lo que está diciendo, porque no se dice literalmente qué lo mandó a hacer. Profesor, y a decirle: usted sabe lo que hace este pueblo, ¿está dispuesto a ser su líder? Ok, pues no me diga. Dice entonces:
Luego preséntalo ante el Cohen Elazar y ante toda la comunidad y ordénale a la vista de ellos. Transfiérele de tu majestad, ¿verdad? Como les dije, ahí en hebreo la raíz de eso es hod, meijodha. Hod, que recuerdan que se traduce como esplendor. Y se acuerdan que en el árbol de vida, que tiene dos pilares de cada lado, el pilar izquierdo empieza con entendimiento, valentía y esplendor. Binah, Geburah, Hod. Y ese representa el último, Boaz. Y Akin, que es el derecho, el pilar derecho, que Yahushua HaMashiach el primero, es Jogma, sabiduría, Gesed, favor, y Netzach, triunfo. Somos más que vencedores en Mashiach. A través de Mashiach vino el favor y la Ruach HaKodesh, que nos enseña todas las cosas. El último trae el entendimiento de lo que Yahushua dijo. Viene con valentía por los escogidos a pelear contra Satán, y como el rey, con el esplendor del rey. Entonces el hecho de que menciona aquí Yehod, que se conecta con el esplendor del rey, hace alusión a, una vez más, el último viniendo como rey en el fin de los tiempos, ya que Yahushua vino como sacerdote. Entonces, y daré de mi esplendor, y da de tu esplendor sobre él, para que lo escuchen toda la congregación. Entonces dice, transfiere de tu majestad para que la comunidad de Israel le obedezca. Deberá presentarse ante el Cohen Elazar, a quien consultará por él la decisión de los Urim ante Yahweh. Entonces ahí le está diciendo, como en cierta forma, a Moshe, no se preocupe, que no es como que su autoridad va a pasar del todo a otra persona o a otra tribu, a otra familia, porque él va a tener que preguntarle a Elazar. A diferencia de Moshe, Moshe le preguntaba a Yahweh y le revelaba a Aarón. Ahora viene Yahushua como sucesor de Moshe, pero tiene que preguntarle a Elazar. Entonces, como va a permanecer en Leví la decisión, va a permanecer entre los levitas. Y en ese caso, como Elazar es el sumo sacerdote, aquí se da la alusión del último como rey, preguntándole a Yahushua, el sumo sacerdote. Está claro, a pesar de en la tierra representar a Yahweh y tener a Eliyahu como su profeta, Yahweh sigue en su lugar, por supuesto, y tiene a Yahushua como su hijo, y por ende es como Elazar para Yahushua Ben Nun. Buen punto, sí, como el principado sobre su hombro, puesto que necesita como el permiso, por decirlo así, la unción del sacerdote. En este caso, como el último recibiendo de Yahushua. Aquí Elazar como Samuel y David como Yahushua. Toma para ti a Yahushua Nun, ya lo soy. Transfiérele de tu majestad para que la comunidad de Israel le obedezca. Deberá presentarse ante el Cohen Elazar, a quien consultará por él la decisión de los Urim ante Yahweh, como refiriéndose a cuándo salir en guerra. Entonces le preguntaría a Elazar cuándo podía salir a la guerra, cuándo debía salir y cuándo no, a través de los Urim. Urim significa luces. Entonces Elazar, a través de las luces, le revelaba. Yahushua, el sumo sacerdote, es la luz, y a través de su luz le revela lo último que hacer. Curiosamente, me parece muy interesante aquí esto, porque eran dos cosas, se llamaban Urim Betumim, luces y perfecciones. Normalmente lo traducen como luces y verdades, pero Tumim es de perfección, completitud. Entonces, Urim Betumim, que representan al primero y al último. La luz que vino a traer el primero y el último que viene a completar todo, a completar las profecías y por ende perfeccionar la escritura, en el sentido de que lo perfecto es aquello que está completo. Entonces, Urim Betumim, y aquí le está diciendo a Yahushua, vas a saber Urim de Elazar. No le dice Urim Betumim, porque en este aspecto Yahushua representaría el Tumim. ¿Sí me explico? Urim Betumim, Elazar, Yahushua. Yahushua va a donde Elazar por el Urim. Obviamente también usaban el Tumim. Mi punto es, él representa el Tumim, entonces no se menciona, porque Yahushua es la luz que recibe el último para completar o perfeccionar a los escogidos.
Y lo del Urim aparece Éxodo 28:30. Voy rápidamente. En el 28:30 dice: en el Hoshem Mishpat, el pectoral del juicio, coloca el Urim Betumim. Coloca el Urim Betumim. Dice aquí: el Hoshem era una placa de tejido rígido plegada por la mitad y en su interior estaba el Urim Betumim, una escritura conteniendo el nombre explícito de Yahweh. Urim deriva de Meir, iluminar. Se podría decir que deriva de Or. Urim es plural. Y Tumim de Metamem, perfeccionar, pues el Hoshem iluminaba y perfeccionaba las palabras del Cohen que lo llevaba. El Cohen principal consultaba a Yahweh a través del Hoshem, y a través del Hoshem, que tenía el nombre escrito en su interior, el Cohen recibía las respuestas. Además de los nombres de los 12 hijos de Israel, el Hoshem tenía también los nombres de los 3 patriarcas y la palabra Shiftei y Eshurum, tribus de Israel, completando de esa forma todo el abecedario hebreo. Entonces en su pecho llevaba el Aleph Bet. A través de todos los nombres de las tribus, el hecho de que decía tribus de Yeshurum y los 3 patriarcas, ya con eso se hacían las 22 letras. De fijo algunas repetidas, ¿verdad? Por cierto. Pues aquí lo que dijo era que eran cosas escritas como en el pecho, en el Hoshem, lo que llevaba en el pecho, el pectoral de juicio, y que de alguna manera iluminaban las palabras del sacerdote. Eso es lo que dijo ahí. Una de las formas en las que lo explican es que las piedras eran las que se iluminaban, las piedras con los nombres. Entonces sería como que el Urim Betumim detrás de las piedras iluminaba las piedras para dar el mensaje. Pero otros ven el Urim Betumim como 2 partes diferentes que se separaban como para asimilar a lo de tirar suertes. O sea, en el sentido de algo aparte de. Dice: deberá presentarse, bueno, pero desde lo que acabamos de leer, vean qué particular que era el nombre de Yahweh en sí. Es como diciendo, Urim Betumim era el nombre de Yahweh escondido. El nombre de Yahweh era el que le daba luz y perfección al sacerdote en lo que decía. Así lo están diciendo los judíos. Era el nombre de Yahweh, el Urim. Y el nombre de Yahweh se separa en 2. Yahweh, Urim, Tumim, primero y último. Deberá presentarse ante el Cohen Elazar, a quien consultará por él la decisión de los Urim ante Yahweh, como diciendo la decisión de las luces con respecto a seguir a pelear. Por orden saldrá y por orden regresarán él, los Israelim y la comunidad. Obviamente por orden de Yahweh, pero a través de Elazar. Entonces le está diciendo, él se va a sujetar a Elazar. Así que no crea que está recibiendo un nivel idéntico o mayor a usted. Dice, los Israelim y la comunidad. Él, los Israelim y la comunidad. Moshe hizo tal como le ordenó Yahweh. Tomó a Yahushua y lo presentó ante el Cohen Elazar y ante toda la comunidad. Aquí donde dice tomó a Yahushua, ponen un paréntesis que dice, es decir, lo convenció comentándole la recompensa de los dignos líderes de Israel en el mundo venidero. No creo que fuera muy necesario decirle a Yahushua nada para que tomara ese lugar, pero era eso así como se interpreta, que le dijo, vas a tener una recompensa así, así, y él dijo, bueno, eso. Aquí donde dice, de tu esplendor, me dijo, deja. Al decir eso, de tu esplendor, está dando a entender, no es todo el esplendor, no dijo, dale tu esplendor, le está diciendo, dale de tu esplendor, un poco, que se conecta también con lo que hemos visto de la candela en la menorá, con la que se encienden las demás. Esa pasa de su esplendor a las otras, sin apagarse ella misma. Entonces aquí lo vemos con Moshe y Yahushua. Y aquí mencionan, la cara de Moshe era como la del sol, lo cual conecta o confirma que es el sol de justicia, el que representa. Y la cara de Yahushua como la luna, lo cual se conectaría con el hecho de que él entra a Jericó a conquistarla. Jericó significa su luna. Entonces él entra con el pueblo a conquistar a los escogidos, a Jericó para darle la tierra a los escogidos. Dice con respecto a lo de Elazar, dice, aquí tienes tu pedido, porque pediste que el honor no se fuese de la casa de tu padre. Ahora Yahushua también tendrá la necesidad de Elazar. Dice, estar de pie ante Elazar para consultar los Urim
No era algo que Yahushua tuviese que hacer inmediatamente, ni involucraba a Moshe. Entonces hubiésemos esperado que Elohim le dijese a Yahushua de eso directamente, sin decírselo a Moshe en este punto. Elohim se lo informa a Moshe, le informa a Moshe aquí que Yahushua estaría de pie ante Elazar en respuesta de su pedido, que su hijo fuese el que lo sucediera. Elohim asegura a Moshe que aunque sería Yahushua su sucesor, Yahushua mismo tendría que ser en algunos aspectos siervo de un miembro de su familia, la familia de Amram, el padre de Moshe. Moshe hizo como le ordenó Yahweh, tomó a Yahushua y lo presentó ante el Cohen Elazar y ante toda la comunidad, puso sus manos sobre él y le delegó el cargo, tal como ordenó Yahweh por medio de Moshe. Aquí sí dice manos, aquí dice Et Yadai Alai, o sea, Yahweh le dijo, vean qué interesante, porque cuando estaba enojado con el pueblo, Yahweh le dice, háblele a la piedra, y Moshe, quieren que les dé agua a la piedra, y golpea la piedra. Aquí Yahweh le dice, ponga su mano para que pase de su esplendor a Yahushua, y pone las dos manos, mostrando por un lado la justicia, el enojo en contra de los impíos, y por otro lado el gozo de dar de su esplendor a otro. O sea, mi punto es, siendo tan humilde, el enojo que tuvo en ese momento en cierta forma estaba justificado, no como actuó al no obedecer a Yahweh, eso sí fue el error, pero ya estaba cansado de un pueblo terco. Aquí vemos que actúa con muchísima misericordia, con mucho amor, puesto que le da a Yahushua más de lo que Yahweh le dice que le diera, por decirlo así. Yahweh le dijo, déle este poquitito, y no, yo le puedo dar un montón más. No tiene ningún problema con darle honor, autoridad a otro. ¿Sí me explico? Y eso es parte de humildad. No era como un hombre que quiere todo el control para sí mismo y no, a nadie le doy, y si le tengo que darle el poquitito que me digan, sino que da extra. Al poner las dos manos está mostrando su deseo de darle a este hombre honor, a pesar de que no recibió exactamente lo que esperaba, que fuera su hijo. Aquí pone, y puso sus manos generosamente, mucho más de lo que se le mandó, porque el apartado le dijo a él, pon tu mano, usando el singular mano, pero lo hizo con ambas manos, e hizo a Yahushua como un recipiente que está lleno hasta desbordarse, y lo llenó de su sabiduría generosamente. Entonces poner las dos manos fue para llenarlo de sabiduría. Buen punto. Muy buen punto, sí, porque con una mano habría sido una porción, al poner ambas manos le da la doble porción, que confirma lo del último, que viene con la doble porción. Y curiosamente Yahushua era hijo de Efraín, que significa doble porción. Entonces le da la doble porción por ser hijo de Efraín y por representar al último, que viene con doble porción. Una vez que ya Yahushua está en el cielo con el Padre, los escogidos tienen una doble porción por estar el Hijo y el Padre. Entonces también con respecto al que le dijo la recompensa que tendrían los justos cuando lo tomó, se interpreta de forma similar. Yahweh le dijo a Moshe, explíquele al líder lo que va a tener que lidiar, ¿verdad? Con quién va a tener que lidiar, cómo es el pueblo de terco. Y Moshe le dijo esa parte, pero también le dijo la recompensa, ¿verdad? Como si es difícil, pero la recompensa que usted va a tener es suficiente. Y al decir ahí, como Yahweh le habló, puso sus manos sobre él y delegó el cargo tal como ordenó Yahweh por medio de Moshe, dando a entender lo de haber puesto de su esplendor en él, que eso fue lo que le había dicho, pon de tu esplendor. Y ahí termina ese capítulo.